Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos en una Buenas tardes. sesión especial del curso de Sistemas de Gestión de Energía de la Maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, en Colombia, que mi nombre es Paulo Oliveira, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y perteneciente también al grupo de Potencia y Energía. Y tenemos el gusto de presentar hoy una sesión especial, una aula abierta, en la cual vamos a hablar de seguridad y economía de sistemas eléctricos de potencia. Tenemos como distinguido invitado al ingeniero Oscar Morales. Oscar Morales es de Venezuela, ingeniero electricista y magíster de la Universidad Simón Bolívar. Tiene un máster en economía energética en la Universidad de Comahue en Neuquén, en Argentina. Desde hace muchos años trabajó como consultor en el área de tarifas, asuntos económicos de sistemas eléctricos de potencia. Posteriormente estuvo en Edelca, empresa de transmisión y generación venezolana, y desde hace unos 10 años está trabajando en Chile, muy ligado a las consultorías de mercados eléctricos, y recientemente ha sido designado gerente comercial de Latin American Power, ¿okay? Empresa propietaria de centrales y de eólicas y hidroeléctricas en Chile y en Perú. Sus temas de investigación cubren la operación económica de sistemas eléctricos, diseños de mercados de generación y marcos regulatorios. Yo le voy a dar entonces la palabra a Oscar. Ok, ¿se ve? Sí, Sí, señor, ahí se ve. Ya, voy a ver si puedo colocarlo en grande. Ok, ¿se ve ahora en grande? Sí, señor. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, primero que todo, gracias a Pablo, lo conozco de hace muchos años, por esta invitación. Eh, y él me pidió que hablara sobre este tema, que quizás es el tema más complicado que hay de los mercados eléctricos, porque combina toda la ciencia económica, lo combina con todo lo que sería la ciencia de la ingeniería eléctrica, particularmente en estos temas que son tan complicados como son los servicios complementarios, lo que sería la reserva, o sea, control de frecuencia, control de tensión, etcétera. Entonces preparé unas cuantas láminas para explicar un poco los fundamentos de lo que sería el tratamiento de la seguridad de los mercados eléctricos, desde el punto de vista de cuánto sería su remuneración y su marco regulatorio. Eh, y preparé también unos ejemplos muy sencillos. Yo creo que la dinámica la podemos hacer tal como si fuéramos un grupo de amigos conversando, en el sentido que me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo puedo dar algunas respuestas cortas en esas interrupciones y luego al final, si nos queda tiempo, dado que el tema es extenso, podemos o puedo explayarme un poco más en cuanto a las dudas que tengan. Entonces, eh, lo primero que quiero hablar es sobre la motivación. O sea, ¿por qué en los últimos años la seguridad ha sido un tema en los mercados eléctricos? ¿Y por qué ahora y por qué no antes? O sea, si la operación segura de los sistemas eléctricos de potencia es un tema desde los años 50, 1950 en adelante quizás. Eh, pero por qué ahora se trata de incluir mecanismos de mercado en este tema de la seguridad? Y básicamente ha sido por el mismo tema en el cual ha habido tantos cambios en los últimos 10 años. Es el tema de la penetración renovable. En los últimos 10 años, debido a la baja de los costos de inversión de las centrales renovables, eso ha provocado una penetración importante en unos países más que otros, pero en definitiva ha hecho que hayan grandes variaciones en las demandas netas, o se prevean también de aquí a unos años grandes variaciones en las demandas netas. La demanda neta básicamente es la resta entre la demanda y la generación renovable no gestionable.
es decir, básicamente las centrales eólicas y las centrales solares. Y eso ha hecho que en algunos momentos del día hayan grandes variaciones con respecto a lo que sería esta demanda neta. En el lado izquierdo coloqué lo que es la famosa curva del Pato de California, donde se ven las variaciones que se han tenido en la demanda neta desde el 2012, donde era una curva muy parecida a la que vemos en nuestros países, con una punta en la noche. Y luego vemos cómo se está haciendo en el día la demanda neta cada vez más baja. Vemos del 2014 hasta el 2020, donde ha alcanzado 12.000 megawatts. Pero lo importante no solo esa baja en el día, producto, por supuesto, de la generación solar, sino esta rampa que está en la noche. Esta rampa en la noche es brutal para un sistema eléctrico. Aquí estamos hablando que pasa de 12.000 a 26.000, 27.000 megawatts. Más alrededor de 12.000, 14.000 megawatts en cuestión de una hora. Y por lo tanto, esto hace que los mercados, o sea, la seguridad en los sistemas eléctricos se tenga que tratar de otra manera. O sea, no la manera tradicional, sino hay que buscar incentivos para que las centrales de generación u otros recursos puedan abastecer esa variación en demanda neta. Esto desde el punto de vista solar, pero desde el punto de vista eólico quizás es peor. Aquí del lado derecho tengo muestro las variaciones eólicas que son más brutales que las generaciones solares. Como dijo Pablo, estoy ahora trabajando, soy el gerente comercial de una empresa acá en Chile que tiene 2 centrales eólicas y me ha tocado ver las variaciones in situ de estas centrales y es impresionante. O sea, hay variaciones de 100 megawatts en media hora. O sea, impresionante cómo la generación eólica se cae abruptamente o de repente sube, ¿no? Dependiendo justamente de esas variaciones del recurso primario que es el viento. Entonces, esto ha hecho justamente que haya que adaptar los marcos regulatorios en el sentido de enviar señales de inversión oportunamente para que estos recursos, para tener estas variaciones, estén disponibles tanto en el corto como en el largo plazo. Esto se puede abastecer ya sea por centrales de generación, pero también puede ser a través de la demanda. O sea, los nuevos enfoques recomiendan que haya demanda flexible, ¿no? En el sentido que la demanda pueda responder también ante algunas señales que les dé el operador del sistema, para que ya sea que se reduzcan o más bien que se incrementen en los momentos donde estas variaciones de generación no gestionable ocurren. Aquí coloqué 2 enfoques o 2 situaciones nuevas que se están dando. Las famosas curvas ORDC son curvas en este lado, en el eje Y, tenemos lo que sería el precio de la reserva, y en el eje X tenemos los niveles de reserva. Es decir, donde se determinan a través de estas curvas cuál sería el precio de la reserva en función del nivel de reserva que se tenga. Y del lado derecho coloqué lo que sería, esto es algo que sucedió el año pasado acá en Chile, donde se hicieron subastas de servicios complementarios, específicamente subastas de control secundario y control terciario de frecuencia, y ahí ven las variaciones que se dio el año pasado, y fue un desastre en cuanto al comportamiento del mercado. O sea, hubo un mal diseño de lo que serían las subastas que se hicieron acá en Chile, y hubo que reformular todo. En un principio se suspendió el mercado por alrededor de 3 o 4 meses, y ahora en enero de 2021 otra vez se iniciaron las subastas, pero con un nuevo diseño regulatorio. Ahí vemos todas las variaciones que tuvieron los costos de esta reserva, desde valores muy bajos, cercanos a cero, hasta valores de $200 por megawatt hora. O sea, estamos hablando de un costo altísimo para prestar la reserva en algún momento o algunos días puntuales que se dio esto. Entonces, esto es como una pequeña introducción que les estoy dando sobre cuál fue la motivación y un poco también introduciendo el tema. Pero lo primero que hay que tener claro, como dije al principio, es que la seguridad tiene temas técnicos y temas económicos. Y que hay que estar muy claro con respecto a los conceptos que hay detrás de cada uno de estos temas, particularmente los temas técnicos. Luego los temas económicos se pueden adaptar a los temas técnicos.
Y los primeros dos conceptos que hay que tener bien claro es que la seguridad y la suficiencia son temas distintos. La gente los confunde comúnmente. La seguridad, que es lo que nos trae el día de hoy, tiene que ver con los criterios que se utilizan en el operador del sistema para tratar de minimizar el riesgo para abastecer la demanda desde un punto de vista horario o de un punto de vista diario. Tomando en cuenta, por supuesto, las características del parque de generación y de la demanda. Entonces, el típico ejemplo es el control de frecuencia, donde las centrales tienen que operar un poco por debajo de su capacidad para justamente poder suplir estas variaciones que tenga la demanda en un momento dado. Y la suficiencia es otro concepto. La suficiencia tiene que ver con los criterios que hay que tener para dimensionar un parque de generación dado para abastecer la demanda ante la ocurrencia de un evento que se puede llamar evento extremo o un evento donde la probabilidad de pérdida de carga sea muy alta. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Texas, los que siguen un poco los mercados eléctricos, donde en Texas llegó una ola de frío fuerte, muy fuerte, lo que llaman un evento centenario, o sea, que ocurre una vez cada 100 años, y eso hizo que pusieran disponibles las centrales eólicas, fueron las primeras que salieron, y luego salieron las centrales de gas natural, porque se congelaron las tuberías, por muchas cosas. Y a la vez la demanda se incrementó porque había que calefaccionarse ante esa ola de frío. Y eso hizo que el balance oferta-demanda no cuadrara y hubiera que racionar. Bueno, la suficiencia trata de eso. La suficiencia trata del parque de generación que hay que tener ante esos eventos extremos. El de Texas es un evento muy extremo, o sea, porque es un evento que ocurre con una baja probabilidad, pero en general estamos hablando de eventos que pueden ocurrir una vez cada 10 años, es lo que dice el estándar, que hay que dimensionar el sistema para, desde el punto de vista de tener generadores diésel para abastecer en estos momentos puntuales que pueden ser una vez cada 10 años o una vez cada 5 años. Entonces son dos conceptos distintos. Uno es la operación diaria y otros son eventos extremos que pueden ocurrir con una periodicidad mucho mayor. Hoy vamos a hablar de seguridad. Después si Pablo me invita otro día para hablar de suficiencia, también es un tema súper apasionante. Entonces, como le decía al principio, yo trato de dar mis clases con unos ejemplos muy sencillos. Por ahí pueden lanzarme el meme de lo que se da en clase y después lo que sale en el examen, que son cosas muy distintas. Pero yo creo que dando ejemplos muy sencillos es que uno aprende sobre los conceptos, la parte conceptual. Si yo trato de enredar esto con transmisión y con otros tipos de aspectos técnicos, quizás se pierde la esencia, ¿no?, de este tema. Y básicamente el ejemplo que traigo es un ejemplo muy sencillo. Son 3 centrales de generación sin transmisión. La transmisión es otro tema. Y todo parte de la minimización de costos, o mejor dicho, la programación diaria que tiene que hacer un operador para determinar qué centrales tienen que estar despachadas. Entonces ahí vemos los costos variables, desde las más baratas hasta las más caras, la capacidad de cada una de las centrales. En este primer ejemplo no va a haber tasa de salida forzada, o sea, las centrales no salen de operación nunca. Son unas centrales súper confiables. Y la demanda. Y lo que tenemos que hacer es minimizar los costos, que es lo que está del lado derecho. Tenemos una función objetivo muy sencilla. Se minimiza los costos, que sería la generación despachada por los costos variables, y sobre todo unas restricciones. Por supuesto que tenemos que abastecer la demanda, y cada generación, cada unidad no puede ser despachada a un nivel mayor que su capacidad, con su capacidad instalada. Y eso básicamente lo que da un resultado muy sencillo. Hacemos la lista de méritos, donde vemos que hay 2 unidades despachadas, el generador 1 con 40 megawatts, que es la más barata, y luego el resto de la demanda, que sería 70 megawatts, sería despachado por unidad 2, que es la que le sigue en cuanto a orden de mérito. Y esto da un costo marginal de $80, que sería el costo el costo de abastecer la unidad de demanda adicional. Es el concepto clásico de costo marginal. Y un costo de operación que lamentablemente no veo porque me tapan me tapa un poco el zoom, pero un momento.
No leo cuánto es, pero debe ser alrededor de 7.000 y tanto. Ok, 7.200. ok, perfecto, gracias. 7.200, listo. Ya, entonces, ese es el primer ejemplo, el sencillo, todos lo conocemos. Yo creo que ustedes lo deben haber visto unas semanas atrás, o también lo vieron en pregrado. Pero el tema es que el mundo ideal no existe, lamentablemente, ¿no? Y las centrales fallan, tienen una tasa de salida forzada, que la definición clásica es la que estoy colocando ahí, con respecto al tiempo de la central fuera de servicio y el tiempo total, y el tiempo de la central en servicio. Entonces, por lo tanto, las centrales que coloqué anteriormente pueden registrar fallas en función de esa tasa de salida forzada, y por lo tanto, para determinar el tamaño de la reserva rodante, que sería el tamaño de esa capacidad que tenemos que tener para abastecer estas variaciones, y que tiene que estar en línea, eso lo vamos a ver después, pero en principio vamos a hablar de reserva rodante, son unidades que tienen que estar en línea, pero con una capacidad despachada menor a su capacidad instalada. Entonces, el primer problema que se plantea es justamente, bueno, ¿cuál es el tamaño de la reserva óptima, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la reserva adecuada? Entonces, si uno lee los libros antiguos, o mejor dicho, los criterios de operación, hay criterios de operación que son como reglas del dedo gordo, donde el clásico es que hay que tener una reserva en función del tamaño de la unidad más grande despachada. Eso es lo que uno escucha de los operadores. Pero este es un criterio que uno se puede preguntar de dónde sale. O sea, ¿por qué eso? Para cualquier sistema tenemos que tener esa, es un criterio igual para todos los sistemas, y todos los sistemas son distintos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver a continuación en cuanto a cómo sería el criterio adecuado desde el punto de vista, vamos a decir, ingenieril, para determinar el tamaño de la reserva. Y esto tiene que ver básicamente con las tasas de salida forzadas de las centrales y el costo que los usuarios le asignan a la falla. Entonces, si un usuario le asigna un poco valor a la falla, bueno, la reserva va a ser más baja. Pero si los usuarios tienen un proceso que necesitan una confiabilidad muy alta, ya sea una minera o una petrolera, bueno, entonces la reserva tiene que ser más grande justamente para evitar lo máximo posible una falla. Entonces aquí tengo ya, el ejemplo se comienza a complicar, es el ejemplo 2, donde coloco la tasa de salida forzada de cada una de cada una de las unidades, con 3%. Y lo primero que hay que hacer entonces es construir lo que se llama las tablas de probabilidades. Ahí construí la tabla de probabilidad de 2 unidades despachadas y la tabla de probabilidad de 3 unidades despachadas. Si quieren saber cómo se construyen, bueno, pueden ir al clásico que es el libro de Billington, él es la referencia, pero básicamente lo que ves son las combinaciones que pueden existir entre falla o no falla de cada una de las unidades, cada uno de esos estados, perdón. Cada uno de esos estados tiene una probabilidad y las combinaciones de esos estados hacen que uno pueda construir esa tabla de probabilidades. Entonces, la pregunta que uno se hace acá es, ¿despacho 2 o despacho 3 unidades? Porque con 2 unidades ya vimos que se abastece la demanda. Pero podemos despachar 3. Pero si despachamos 3, hay un costo asociado. Eso es lo que está detrás de la reserva. Mientras más unidades de despacho, hay un costo asociado. ¿Y por qué hay un costo asociado? Bueno, por distintas razones. Pero en este caso que estoy colocando acá, es porque hay un mínimo técnico. Y eso pasa mucho en los sistemas eléctricos. Las unidades no pueden ser despachadas a cero. Tiene que ser despachado a un mínimo técnico, en este caso teórico, coloqué 10 megawatts o megavatios. Eh, pero esos mínimos técnicos pueden ser un poco mayor, puede ser 30% la unidad, dependiendo, ¿no? del tipo de unidades. Y al tener un mínimo técnico y el obligar a la central 3 a estar despachada por las razones de confiabilidad, bueno, serían 10 megawatts valorados a $150, eso sería el costo de la reserva. Porque en condiciones normales que vimos, esta unidad no saldría despachada y por supuesto esos costos no estarían involucrados. Y eso es básicamente el primer concepto que hay detrás de todo esto. O sea, tener mayor reserva implica mayores costos de operación por que las unidades tienen lo que se llama inflexibilidades. Tiene mínimo técnico y otro tipo de parámetros.
Y aquí entramos en otro tema que es el Unit Commitment, que ustedes lo deben haber visto también en el posgrado, donde despachar, o sea, donde hacer un despacho de unidades en el tiempo tiene involucrado muchas variables, por ejemplo, el costo de arranque, que puede ser un costo importante, y por lo tanto puede ser posible que no valga la pena despachar una unidad, por ejemplo, que tenga un costo de unidad, un costo de arranque muy alto. ¿Por qué? Porque eso implica muchos gastos para el sistema. Entonces, todo eso hay que meterlo dentro de los cálculos, en la minimización de costos, para tratar de determinar cuánto sería el despacho óptimo desde el punto de vista de energía, pero también el despacho óptimo desde el punto de vista de reserva. Y eso es un poco los cálculos que hay que hacer. No quiero entrar en ese detalle, pero básicamente por ahí es que viene la solución al problema. Entonces aquí hice los cálculos. Yo creo que yo le voy a pasar esta presentación a Pablo, y ustedes después pueden hacer los cálculos en una planilla Excel. Eso es muy sencillo, ¿no? Pero aquí básicamente están los dos cálculos en cuanto a despachar 2 unidades o despachar 3 unidades. Si despachamos 2 unidades, tenemos un nivel de reserva de 27%. Y eso implica un LOLP, una tasa de probabilidad, perdón, una probabilidad de pérdida de carga de 6%. Ese LOLP implicaría entonces un costo de la energía no servida, o sea, porque hay una probabilidad positiva de que haya fallas, de $65.000. Yo solo lo valoré con un costo de falla que está arriba, asumiendo que sería $10.000 el megawatt hora. Eso, si hacen los cálculos, eso va a dar $65.000. Y la reserva cuesta cero, porque este despacho es el mismo despacho que tendríamos si las tasas de salida forzada fueran cero. O sea, si las unidades no fallaran. Y eso da un costo total de la reserva, que sería la suma de energía no servida más la reserva, de $65.000. En la otra configuración, que estamos ya forzando la unidad 3, bueno, la reserva crecería muchísimo, a 118%. El LOL bajaría bastante, bajaría a 0,3%, lo que implica un costo de energía de $0,3 mil. La reserva, ya ahí tendría un valor, por lo que comenté anteriormente, por el mínimo técnico de la central 3, y el costo total, si me ayudan ahí, no lo puedo ver, ¿cuánto sería? ¿Si alguien me ayuda? 3.6. Ok, $3.000, $4.000. Bueno, entonces eso es lo que está diciendo el costo de la reserva, quiero decir, no el despacho. Eso está diciendo que la reserva óptima sería el despacho de 3 unidades, la 1, la 2 y la 3, con ese costo con ese costo total a tener ese despacho de 3 unidades donde estamos con un LOL bastante bajo. Y esto básicamente, esto se puede reflejar en una curva teórica de confiabilidad. Esto está en todos los libros de confiabilidad, pero es el concepto que hay que tener claro detrás de todos estos cálculos. A medida que el porcentaje de reserva sea más alto, el costo de la energía no servida va bajando, porque la reserva es más alta, o sea, hay menos probabilidad de falla, pero el costo de la reserva, que sería esos cambios en el despacho, va subiendo. O sea, que cada día, cuando la reserva es más alta, tenemos un costo del despacho más alto. Entonces, el costo óptimo, que sería la suma de los dos, sería esta curva acá, donde este punto acá, este punto sería el costo óptimo, que sería el punto de minimización de costos de la reserva. Eso es lo que se llama una curva de confiabilidad. Yo lo simplifiqué muchísimo, pero hay muchísimos factores para determinar el monto de la reserva. Es interesante si alguien puede mirar la formulación de minimización de costo de los ISOs en Estados Unidos, donde están todas las ecuaciones. Es impresionante, son 4 o 5 páginas de ecuaciones. Y ahí están todas estas variables que yo estoy diciendo. La constante inercia, eso es muy importante en los sistemas, y es otro tema que se habla ahora con respecto a la penetración renovable, que hay requisitos o requerimientos de inercia en los sistemas. El costo variable de las unidades, que ya lo acabamos de ver. Si uno puede prestar reserva con variables baratas, bueno, entonces la reserva va a ser más alta. Y eso a la vez tiene involucrado un concepto que también tenemos que tener claro, que es el costo oportunidad de prestar la reserva.
Si una unidad es despachada a menos de su capacidad, él tiene un costo de oportunidad por prestar esa reserva, dado que, supongamos que están 5 megawatts, estos 5 megawatts no los va a vender al mercado. O sea, va a tener que operar un poco menos y va a tener como 5 megawatts ahí que no va a poder vender al mercado por prestar la reserva. Y esos son unos costos que ella está dejando de ingresarse a su empresa. Entonces, eso es lo que se llama un costo de oportunidad, costo de oportunidad de prestar la reserva. Bueno, luego está la tasa de falla, ya lo vimos. El costo de falla influye muchísimo. La capacidad de las unidades o el tamaño relativo de las unidades, si hay unidades muy grandes, implica una mayor reserva. La flexibilidad que tengan las unidades, también lo vimos, si hay mínimo técnico, si hay tasa de toma de carga. Y también hay estos métodos que ya se alejan un poco de la economía, que son métodos de asignación de reserva, que por ejemplo puede ser que haya una prorrata por por todas las centrales, que eso se usa mucho. Es decir, que cada central está obligada a prestar, por ejemplo, 5% de su capacidad. Eso no tiene ningún criterio económico, pero se usa. Y hay otro tipo de asignación o métodos de asignación que también se usan para prestar la reserva. Bueno, desde el punto de vista vamos a decir, teórico, de lo que sería un mercado eléctrico y ya son las ciencias de los mercados eléctricos, aquí, bueno, amplía un poco lo que sería la minimización de costos que vimos anteriormente, donde la función objetivo sería los costos variables, las unidades, por su capacidad despachada, más el LOLP, la tasa de salida forzada, de los distintos configuraciones que puede tener el despacho, ya sea, perdón, una unidad, 2 unidades o 3 unidades, cada una tiene un LOLP distinto, eso ya lo vimos, y esto está sujeto, igual que antes, a distintas restricciones. Está la restricción de demanda, ya la vimos, la restricción ahora de capacidad de las centrales cambia, porque sería lo despachado más el nivel de reserva, eso tiene que ser menor a la capacidad instalada, y los mínimos técnicos, en nuestro ejemplo, donde la generación tiene que ser mayor al mínimo técnico de la unidad. Y esto da un resultado, que sería la generación 1, como ya vimos anteriormente, la reserva óptima son 3 unidades. Entonces, por lo tanto, lo óptimo, desde el punto de vista, ahora sí, de despacho, sería despachar la generación 1 al total, que serían 40 megawatts, la generación 3 a su mínimo técnico, porque es la más cara, y el resto a la generación 2, que sería 60 megawatts. Y eso implica unos niveles de reserva, la 1 no prestaría reserva, la 2, la reserva sería 40 megawatts, y la 3, no puedo leer ahora, pero debe ser muchísima reserva. Y aquí es donde viene un concepto importante, que mucha gente no lo domina bien, pero que hay que tomar en cuenta, es que hay 2 costos marginales. Estaría el costo marginal de energía y estaría también el costo marginal de reserva. Y los conceptos son los mismos. O sea, el costo marginal de energía sería el costo de abastecer el megawatt adicional, pero en el mercado de energía o en la minimización de costos de energía. Y el de reserva sería lo mismo, el costo de prestar, cómo subirían los costos de operación del sistema por reserva ante un megawatt adicional. Estos conceptos fueron formulados en los años 80 por un grupo del MIT en la Universidad de Boston, que ellos sacaron una serie de papers y después hicieron un libro donde recopilaban los papers, que es el famoso grupo de SWEPS. Todos los que han estudiado mercado eléctrico tienen casi que un altar a SWEPS, ¿no? Porque SWEPS elaboró sus papers y elaboró este libro, y en realidad que fue muy avanzado. Él lo hizo mucho antes de que existieran los mercados eléctricos como existen ahora. Y él lo que decía era justamente esto. Él decía, vamos a llamarlo así, cada producto tiene un costo marginal. La energía tiene su costo marginal. La calidad de servicio, lo llamó así, la calidad de servicio tiene otro costo marginal, que es lo que se puede equiparar ahora con potencia. La transmisión tiene un costo marginal y tiene 2 costos marginales. Sería el costo marginal de energía de transmisión o de las pérdidas de transmisión, y otro costo marginal que sería la calidad de servicio, que sería un poco todos estos elementos que hay que tomar en cuenta para planificar un sistema de transmisión,
que ahí entraríamos otra vez en la confiabilidad, N-1, etc. Y entonces, en ese costo de calidad de servicio, perdón, me vuelvo otra vez al que hablé sobre la potencia, puede estar equiparado a potencia, pero también puede estar equiparado a reserva. En este caso, yo diría que vamos a pensar mejor, no aumentar potencia, pero ya, como dije anteriormente, es otra explicación que podemos tardar 1 hora, 2 horas en hablar, pero básicamente es un costo de reserva. Y las ecuaciones están acá en este cuadro verde, que está acá, así lo formuló Sweeps, con letras griegas, lambda y gamma, ¿no? Y si hacemos un cálculo, o de hecho, calculamos estos costos marginales para cada nivel de demanda, vamos a tener una curva de esta manera, ¿no? Para demandas bajas, tenemos, bueno, tenemos que replicar el mismo cálculo que yo hice anteriormente, ¿no? Tanto de reserva como de energía. Para demandas bajas, tenemos que solamente hacer tarea despachada la unidad 1, el costo marginal sería 40, y el costo de reserva parte de 60, y luego va bajando, porque a medida que entra más demanda, es como economías de escala, ¿no? Ese costo de reserva que hay que tomar en cuenta se va disminuyendo porque hay más demanda a que repartir. Luego, a partir de 40 megawatts, un poco antes, 40 megawatts, hay que comenzar a despachar la unidad 2, porque para cumplir justamente los requerimientos de confiabilidad. Y al principio hay mucho costo de reserva, o sea, el costo marginal es 80 y el costo de la reserva está alrededor de 20, un poco menos de 20, y eso se va reduciendo, perdón, ok, eso se va reduciendo hasta llegar a un nivel cercano a 5 o 4 dólares. Y luego, un poco antes de 100, a la hora de 130, hay que comenzar a despachar la unidad 3, y de nuevo el costo marginal se sube a 150 dólares. Y ahí está, creo que el porcentaje, lo que sería el porcentaje de reserva. Ok, aquí es un ejemplo muy sencillo. Ahora un poco nos olvidamos de la economía y hacemos este criterio que se usa mucho, un margen de reserva obligatorio para todas las centrales. Supongamos que sea 5%. Ahí entonces cambia un poco lo que sería la minimización de costos. Ahí, por ejemplo, aquí vemos que la reserva, entonces, si nos acordamos en el otro ejemplo, la reserva del generador 1 era 0, pero aquí como nos impusieron ese costo, ese porcentaje obligatorio, ya sería 2 megawatts. Y aquí tenemos los resultados, el costo marginal sería 80, el costo de reserva sería 0,7 dólares por megawatt hora, y bueno, ahí están todos los resultados. Eso sería muy fácil de resolver. Creo que aquí un poco le cambié el costo falla, ¿no? Está 14,000. Bueno, pero ya lo puedes probar. Ya. Julie, por favor, puedes apagar. Ya, gracias. Ok, y aquí hice el mismo ejemplo, o sea, el mismo cálculo anterior, donde fui variando la demanda. Y aquí vemos cómo, bueno, el costo marginal de energía estaría en azul y el costo marginal de reserva en este color naranja, ¿no? Y vemos que a nivel de como 132 megawatts, ya al costo marginal de energía había que sumarle este costo marginal de reserva, que básicamente es esta imposición que estamos haciendo del 5% que incrementan el despacho, ¿no? Porque justamente la unidad 1 no puede llegar a 40 megawatts, sino tiene que llegar un poco antes, y la unidad 2 tiene que suplir esa energía que no pudo suplir la unidad 1. Y eso hace que surja este costo marginal de reserva, que es básicamente esta diferencia entre los dos costos marginales, ¿no? En este caso, perdón, es entre la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2 sale despachada hasta 131 megawatts, y luego hay que despachar la unidad 3, y eso genera esta franja anaranjada, que básicamente es la diferencia entre el costo marginal de la 2 y la 3, que alguien tiene que suplir. Alguien tiene que pagar esa unidad 3 entrando a 150 dólares. Entonces aquí vemos un poco el primer impacto de lo que sería en la reserva en la economía de los sistemas eléctricos. Bueno, básicamente la curva se desplaza hacia la izquierda, la curva la curva de orden de méritos de las centrales, y a los costos marginales hay que sumarle lo que se llama un adder, o sea, un sumador, que considera justamente la reserva.
Y ese ADER es un concepto que se incorporó, yo diría, hace 10 años, hace menos de 10 años en mercados en Estados Unidos para valorar la reserva. Entonces, un poco resumiendo, hay elementos claves para la seguridad del sistema eléctrico. Uno es el costo de la reserva, que tiene que ver con el costo de falla, y desde el punto de vista de las centrales, hay un costo de oportunidad, que depende del nivel de reserva y un poco de los criterios con que se asigna la reserva. Entonces, bueno, hay que hacer algunas consideraciones con respecto a la probabilidad de falla de los generadores. Esto depende mucho, ya lo había dicho antes, pero un poco de las características del parque de generación, también de las unidades, y el sistema de transmisión, que no he hablado de ello, pero depende del nivel de enmallamiento que tenga el sistema de transmisión, si hay sistemas débiles o poco robustos, el nivel de reserva cambia totalmente. O sea, habría que hacer niveles de reserva por áreas o por zonas, pero uno generalmente lo que puede ver es cuando un sistema tiene un gran número de unidades, básicamente los niveles de reserva, perdón, pueden simplificarse y justamente utilizar ese criterio que le al principio de colocar un nivel de reserva igual a la unidad de generación más grande. Porque de alguna manera sumar unidades dentro de esa gran cantidad de unidades no aporta mucha confiabilidad. Entonces, lo que importa a los operadores del sistema es que si se va a la central más grande del sistema, bueno, el sistema pueda seguir operando. A pesar de que eso puede ser muy poco improbable, ¿no? Pero normalmente se usa ese criterio. Oscar, yo tengo por aquí una pregunta para... ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estos mercados de reserva con lo que ocurre acá, por ejemplo, en Colombia, que hay un cargo de confiabilidad que se subasta como más por la vía de la suficiencia? ¿Hay alguna relación? No, eso es lo que hablaba al principio, aunque en general, eso lo voy a ver después, pero hay tres mercados o tres productos en los mercados. Energía, potencia, lo que llama potencia, pero que en realidad es confiabilidad, y seguridad. Lo que hay en Colombia, que sería confiabilidad, sí, no me acuerdo cómo se llama el producto, pero es producto de confiabilidad. Eso tiene que ver para abastecer la demanda cuando ocurren hidrologías muy malas. Básicamente, para eso fue que se hizo ese sistema. ¿Y cuando ocurren hidrologías malas? Bueno, dependiendo de los ríos que tengan ustedes, pero eso puede ser una vez cada 30 años, una vez cada 50 años, antes. Ahora con el cambio climático ocurre más. Pero igual, lo que hay que hacer es determinar cuáles son las hidrologías peores y dimensionar el sistema con respecto a eso. Seguridad es otra cosa. Seguridad es abastecer la demanda neta. ¿Y cómo son las variaciones de demanda neta? Bueno, depende de la demanda intrínseca como tal, pero también depende de la generación renovable. Eso, para resumir, es básicamente eso. ¿Solo eso, Pablo? ¿Tienes otra? Esa, seguimos Ya, adelante. listo, ok. Sí, porque se me hizo corto el tiempo. Bueno, otro elemento que hay que tomar en cuenta para la reserva es la estimación de demanda. Los operadores o la planificación de la operación normalmente o sea, no generan un nivel de demanda para el día siguiente que sea exacto, sino lo que tienen es una curva de probabilidades, ¿no? Aquí coloqué este ejemplo, 110 megawatts con una dirección estándar de 11 megawatts. Entonces, básicamente hay que hacer lo mismo. Hay que colocar en la curva perdón, en la minimización de costos, las mismas ecuaciones de antes, pero ahora la demanda es una variable estocástica, una variable probabilística. Y hay que resolver esto, bueno, con técnicas de probabilidades. Hay que convolucionar dos distribuciones de probabilidades. La tasa de falla de los generadores o load de los generadores con la demanda. Hay que hacer esa convolución y eso resuelve este problema. Entonces, esto lo que está haciendo es que básicamente tengamos que determinar un nivel de reserva para justamente abastecer esas variaciones de demanda, pero hacia el lado derecho, ¿no? Cuando tengamos más demanda. Y ahí entonces tenemos que incluir otras unidades para justamente
poder atender esas variaciones, que no son variaciones, serían errores de demanda que tendríamos por los mismos modelos que tenemos de estimación de demanda. Ahí hay otra regla del dedo gordo, donde se pueden considerar dos desviaciones estándar, donde estarían el 95% de los casos, y en nuestro caso sería un nivel de reserva de 22 megawatts. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es la generación variable para sacar la demanda neta, justamente. Como le dije al principio, la demanda neta es demanda menos la generación renovable. Aquí coloqué en el mismo ejemplo de antes, supongamos que la generación 1 sea renovable, sea una eólica, que tenga una generación estándar, una media de 40 y una generación estándar de 4. Y bueno, lo que tenemos que hacer es la resta de esas dos curvas normales, que eso, bueno, la estadística dice cómo hacerlo, en realidad muy fácil, donde las medias se restan y las desviaciones estándar sí hay que hacer una consideración por cómo hacerlo, ¿no? Porque es como si fuera un cuadrado, un triángulo, perdón. Como si fuera la hipotenusa de un triángulo. Ya. Entonces, esto, en el caso de la banda neta, que estamos en el ejemplo 4, aquí sacamos de la ecuación la generación 1, porque ya la generación 1 está dentro de la demanda neta, y la curva se transforma, perdón, la minimización de costos se transforma a esas ecuaciones que están ahí. Aquí las consideraciones son las mismas de antes, o sea, cuando era demanda, solo que ahora estamos hablando de este nuevo concepto de demanda neta. Y ahí lo que estamos haciendo ahora es, o sea, un criterio que se considera razonable sería dos desviaciones estándar para cubrir de nuevo el 95% de los casos. Pero aquí, por supuesto, eh, quiero dejar bien el mensaje de que si nosotros somos ingenieros, tenemos que ser capaces de generar un número bien fundamentado, no porque nos hayan dicho que el criterio sea dos desviaciones estándar, lo vamos a usar. Podemos, como dije anteriormente, colocar el coste falla, hacer bien las cuentas y determinar justamente cuál es el nivel óptimo de reserva en el cual se minimizan los costos. En este caso, ven cómo ahora se aumenta, el resultado hace que se aumente la reserva. Antes teníamos 22 megawatts y ahora colocándole esta demanda neta, o sea, un generador eólico, tenemos 23,4 megawatts. Y aquí hice un resumen de lo que hay que considerar, los factores que determinan el monto de la reserva y también en los criterios utilizados, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de fallas de las unidades de generación, los factores claves sería la tasa de salida forzada de las unidades, el costo de falla, los costos variables, los mismos técnicos. Y un criterio utilizado, un criterio del dedo gordo, sería el tamaño de la unidad más grande despachada. La estimación de demanda, bueno, tenemos que tomar en cuenta la distribución de probabilidades de la estimación de demanda, o sea, tenemos que construir esa curva en base a la historia. Y también, bueno, el criterio que se utiliza son dos desviaciones estándar. Y la variación de la generación renovable variable, que sería la demanda neta, aquí tenemos que construir esa distribución de probabilidades y se usa el mismo criterio. Ahora, desde el punto de vista más técnico, yo hablé solo de la reserva rodante, que sería el control primario y el control secundario, pero hay una tercera reserva, que sería la reserva terciaria. No está en todos los países, pero cada vez se trata de utilizar la reserva terciaria, que también la llaman reserva fría. Entonces, bueno, básicamente eso creo que lo han visto ustedes, pero hay que, ante una contingencia o ante una variación muy fuerte de la demanda, primero se atiende con la inercia de las unidades sincrónicas. Luego entra el control primario con los gobernadores de las unidades, que eso sería en los primeros 5 segundos. Luego vendría el control secundario, que está asociado al control automático de generación, que básicamente el control automático lanza una consigna a las unidades que están habilitadas para que puedan las unidades de control primario volver a su consigna original. O sea, si una unidad de control primario subió 5 megawatts, bueno, el control secundario hace que otras unidades se incrementen 5 megawatts para que esta pueda bajar los 5 megawatts y pueda de nuevo prestar control primario ante una contingencia.
Y el control terciario, bueno, trata justamente de reponer también lo que serían las consignas o los niveles iniciales del control secundario. Y luego vendría lo que se llama el redespacho. Se llama, los programas de los operadores minimizan los costos nuevamente y hacen un redespacho en función de la nueva situación. Eso puede ocurrir como después de media hora de que ocurrió la contingencia. Y todo eso se refleja, por supuesto, en la frecuencia, en la variación de la frecuencia. Yo hablé anteriormente, todos mis ejemplos fueron de control primario, podemos verlo así. Pero para cada uno de estos controles, uno puede hacer su minimización de costos para programar el nivel de reserva que tenga cada uno de estos controles, tanto para el primario, para el secundario, para el terciario. Claro, cuando hablamos de fallas unidades, solo hablamos del control primario, que serían los que atenderían esa falla, y luego las otras, ya las variaciones de demanda, estaríamos hablando de secundario y terciario. Bueno, ya justamente lo que dije anteriormente estaba en esta lámina, lo voy a pasar por cuestión de tiempo. Esto es lo que preguntaba Pablo, de que hay que tener en cuenta que hay tres mercados, no mercados, perdón, son tres mercados, pero también son tres productos. Y los tres productos están interrelacionados, eso es lo complicado de todo esto, ¿no? Energía es el más fácil de todo, que sería el área bajo la curva, y los drivers de costo serían los precios de los combustibles, el valor del agua, todo lo que está detrás de una minimización de costos. Luego sería la potencia, que sería justamente el suministro de energía en estos momentos de estrés, así se llama. Pero entonces, claro, estamos hablando de un mercado, o sea, de una unidad que va a suministrar energía justamente el mercado anterior en un momento específico de la operación. Entonces, cuando tú suministras potencia, también estás suministrando energía. Pero solo que la diferencia es que la potencia la vas a suministrar en periodos de tiempo muy cortos, en teoría. Y los servicios complementarios, lo que estamos viendo anteriormente, el clásico es el control de frecuencia, pero también el control de tensión, que se maneja parecido, porque igual las unidades tienen una curva PQ, y ahí para tú prestar el control de tensión tienes que de alguna manera bajar un poco lo que sería tu capacidad instalada, y se puede hacer parecido, solo que hasta el momento yo no he visto que haya enfoques de mercado para ese servicio complementario. Y básicamente porque el control de tensión se sigue haciendo igual que antes, ¿no? Aunque quizás cuando estamos hablando de generación distribuida, ahí podemos, renovable, ahí podemos ya ver diferencias con eso. Pero sería una buena tesis de grado, tesis de grado, enfoques de mercado para control de tensión. Y el driver del servicio complementario es solo costo de oportunidad, porque las unidades tienen que bajar un poco su capacidad para justamente prestar este servicio. Entonces, bueno, la pregunta fundamental es ¿por qué tenemos que remunerar en forma explícita la reserva? Porque como dije anteriormente, los sistemas eléctricos hasta hace pocos años la reserva no se pagaba. Simplemente era una obligación de cada central. Entonces, pero básicamente se tiene que remunerar, bueno, primero porque los niveles de reserva se han incrementado. O sea, acá con la penetración renovable hay que ponerle más cuidado a la reserva. Pero lo otro es que el principal ingreso de las centrales son los ingresos por energía. Bueno, hasta ahora, eso también va a cambiar. Entonces, por lo tanto, su estrategia de negocio es maximizar la producción de energía. O sea, es decir, producir al máximo su capacidad instalada. Aparte que si uno produce un poco menos, hay pérdida de eficiencia y hay una serie de variables técnicas. Entonces, ella está preocupada por eso. Entonces, si uno le va a decir a ellos que tienen que generar un poco menos, bueno, hay que darle como un incentivo. Ahí podemos entrar en la teoría de incentivos en la economía. Y el incentivo es pagarle. O sea, si uno no le paga, entonces ellos no van a hacer todo su esfuerzo para que ese servicio sea bien prestado. Ese es básicamente el concepto que hay atrás, y por eso que de tiempo para acá se está remunerando la reserva. Y hay tres mecanismos para proveer reserva en los sistemas eléctricos. Uno es por instrucción directa, que es lo que yo dije anteriormente, que estás obligado a prestarlo. Otros son las subastas, en el cual todos los días se subasta, o sea, se le dice a los generadores
deme un precio que usted considere para prestar reserva, y el operador lo que hace es que, igual que en energía, ordena las ofertas y despacha las ofertas hasta cierto momento que él considera adecuado, que sería su nivel de confiabilidad, y remunera en función, puede remunerar en función de lo que se ofertó o puede remunerar en función de lo que se despejó. O sea, igual que lo que sería el esquema marginalista, ¿no? Ese será en inglés pay as bid and pay as clear. La teoría lo que dice es que lo mejor es que se pague como pay as clear, ¿no? Que pague como se despeje el precio, porque ese es el precio de la reserva. Y lo otro que es nuevo, pero y no se ha usado mucho, que son las licitaciones, donde el operador puede ver que en los próximos, de aquí a 3 años necesita reserva, ¿no? Y no tiene los recursos, y entonces abre una licitación para que generadores o demanda presten la reserva por un periodo de tiempo del tercer año adelante, de 3 a 4 o 5 años. Y la licitación, bueno, la gana el que ofrezca menos, ¿no? Eso básicamente es como se hace otras licitaciones en otros mercados. Intrusión directa, bueno, básicamente, y también para subasta también se usa esto, se usa lo que se llama la famosa curva ORDC. Esta curva la formuló William Hogan, que es también un gurú de los mercados eléctricos. William trabaja creo que en Harvard, no recuerdo si creo que trabaja en Harvard William. Y él sacó un paper en el año 2013 que se llama Electricity Scarcity Pricing Through Operating Reserve, donde él formulaba que para determinar los niveles de reserva había que hacerlo a través de estas curvas, que básicamente son curvas que se pueden asimilar a lo que vimos anteriormente, a lo que sería la confiabilidad de los sistemas eléctricos, donde en el eje Y está el precio, en el eje Y está la cantidad, pero sí la reserva, y básicamente lo que él está diciendo es que si la reserva es muy baja, bueno, hay que pagar casi costo de falla, que sea $10,000, y si la reserva es muy alta, a medida que es más alta, hay que pagar menos porque la unidad adicional está prestando menos confiabilidad. Ese es básicamente el concepto que está detrás de estas curvas. Y estas curvas se están usando en Texas. En Texas se están usando, no me acuerdo, creo que no sé si en el medio oeste también se están usando. Y básicamente lo que trata de determinar es cuánto es el nivel de reserva. En vez de meternos en ese lío anterior del LOLP y todo eso, que a veces es complicado para los mercados, se determinó que lo mejor que puede hacerse es una curva simplificada. Ya, y básicamente sería lo mismo de antes, solo que en vez de tener un componente de LOLP, tenemos una curva. Aquí yo hice el ejemplo con una curva inventada, que yo inventé. La separé en dos porque como tiene dos elementos, primero cercano a niveles negativos de reserva y después a niveles entre 0 y 30% de reserva, bueno, la separé en dos, pero están igual. O sea, es la misma curva, quiero decir. Bueno, y aquí está el ejemplo, no me voy a explayar, pero no tengo mucho tiempo, pero ustedes pueden resolverlo ya cuando tenga más tiempo. Pero aquí hay un concepto importante. Aquí que también hay que tener en cuenta. Aquí se está optimizando energía y reserva. O sea, porque la reserva está valorizada a este valor de la ORDC. Entonces, lo que se trata de buscar es un mínimo entre los costos variables de las centrales y la reserva que sería dada por ORDC. Y sería el concepto parecido a lo que vimos anteriormente, pero en vez de calcular el lot, se está calculando a través de la curva. Y ahí están los resultados igual que antes, para 2 unidades y para 3 unidades. Ya, aquí inventé otra curva, porque que no recuerdo bien, porque no veo los resultados. ¿Me puede decir quién gana en esta curva, pero en esta tabla? Si 2 unidades o 3 unidades. Es la que tiene menos costo.
La 1, la 2 y la 3, ¿no? No, no, hay una fila que dice G1 y G2 y al final hay un costo. Y luego dice despacho de unidades G1, G2 y G3. 6.818 el primer costo. Ah, ¿y el segundo? 700. Ah, ok, entonces gana el despacho de 3 unidades. Igual que antes. Ya, Gana el despacho de 3 unidades, ¿no? que correcto. Y aquí se esta otra curva que debe ganar el despacho de 2 unidades. ¿Así es? Ciertamente. Ok, perfecto. Lo que hice fue que varié la curva, esa teórica de ORDC. Pero yo no puedo variar la curva porque me da la gana. Esa curva debería estar construida en función de la confiabilidad que da el parque de generación. Y en eso hay tesis de grado también, de cómo construir esas curvas. Pero yo lo hice aquí como un ejercicio teórico. Ya, las subastas, bueno, básicamente es lo mismo. Ahora aquí lo que vemos es que las unidades, o las empresas, mejor dicho, ofertan por dar la reserva. Aquí en el generador 1 ofertó 200, el generador 2 ofertó 100 y el generador 3 ofertó 5. Yo puse números inventados, pero los números, o sea, la oferta de reserva o la oferta que uno haga de reserva tiene que estar asociada al costo de oportunidad que uno tenga. Entonces, en función de eso es que uno tiene que diseñar una estrategia para ofertar la reserva. Y hay una estrategia también implícita en lo que yo estoy colocando, ¿no? El generador 1, como sabe que está despachado, va a ser despachado por energía. Bueno, colocó $200 por megawatt. El generador 2, como no está tan seguro, ofertó 100, pero el generador 3, como sabe que no va a estar despachado, ofertó una reserva bien barata. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se haga la optimización, él entra en el despacho. Porque a pesar de que es caro, por energía, él compensa por reserva. Y eso es el gaming que se hace cuando las centrales ofertan por reserva. Ya, claro, estos son los datos y este es el resultado. Ahí está el costo marginal de energía, el costo marginal de reserva, que también cada uno de estos ejercicios tiene un costo marginal de reserva. Y ahí están los resultados, el generador 1 con 40 megawatts, el generador 2 con 60 y el generador 3 con 10 megawatts. Estos son los resultados ya. Ahora, aquí están las combinaciones. El generador 1, el generador 2, solo prestando reserva al generador 1, solo prestando reserva al generador 2, solo prestando reserva al generador 3. Y los resultados que daría la optimización. Ya. Y un poco para terminar, un poco conceptos más avanzados que están ahora. Está un nuevo mercado que se llama la rampa flexible, que se está usando en California y en el Medio Oeste. Y se está hablando mucho de hablar de rampas flexibles. En Chile se está hablando de eso. Y básicamente es remunerar las unidades que puedan justamente ayudarme para abastecer la demanda neta en esas rampas tan fuertes que hay, por ejemplo, en la curva del Pato de California, ¿no? Que tiene esa rampa de 15.000 megawatts en muy poco tiempo. Entonces, la única manera o la manera que se busca para que se abastezca esa rampa tan fuerte, bueno, es crear un mercado, y ese mercado se llama rampa flexible o en inglés flex ramp, o flexi ramp. Y aquí, bueno, hay variaciones, California lo tiene cada 15, o sea, remunera a las unidades que puedan tener una tasa de carga en 15 minutos, en el mercado a tiempo real, y el Medio Oeste lo hacen en 10 minutos. Y hay otro concepto que ha surgido últimamente, lo hizo First Solar, la empresa, que es lo que se llama la solar flexible. Y es interesante lo que ha hecho First Solar, porque First Solar, con electrónica potencia, lo que está haciendo es que esa rampa que se genera no sea tan fuerte. O sea, es decir, comienza a dejar de generar un poco antes. Un poco antes va desprendiendo paneles solares para que la rampa no sea tan fuerte. Pero First Solar lo que dice es que yo no lo voy a hacer de gratis. O sea, yo hago mi central flexible, pero si tú me pagas, si el sistema me paga. Entonces, básicamente entramos a un juego también económico en cuanto a los costos evitados del despacho
por justamente hacer la rampa menos fuerte. Y ese es un producto que está desarrollando First Solar. Las eólicas también están desarrollando un producto parecido, ¿no? También hay eólicas que están prestando control secundario de frecuencia. Y no me voy a extender, pero también la demanda, o sea, también hay todo un desarrollo que se ha hecho con la demanda para que la demanda sea flexible. Entonces, hay agregadores de demanda que ya en Estados Unidos existen para que se pueda agregar muchos clientes, que pueden ser residenciales, por cierto, para que ante una consigna puedan bajar o puedan subir la demanda en un cierto momento para atender las variaciones de demanda neta. El más famoso es en el X, que antes era en el NOC, que actualmente puede manejar 4.000 megawatts, ¿no? En reserva, porque en potencia puede manejar, creo que alrededor de 10.000 megawatts. Y también hay proveedores de flexibilidad, que ya serían soluciones más energéticas, con almacenamiento térmico, por ejemplo. Hay un ejemplo interesante en Austin, Texas, donde un suministrador de frío le da flexibilidad al sistema. ¿Por qué? Porque ellos producen hielo, vamos a simplificarlo, producen hielo en ciertos momentos, justamente como si fuera una batería, y pueden dejar de producir hielo en ciertos momentos, o sea, cuando ellos les dé la gana. Entonces, hacen que la demanda sea flexible. Y hay todo un mercado súper interesante de proveedores de flexibilidad. Hay una página web, no sé si la coloqué acá, pero que hace que hay como un pequeño mercado virtual donde transan demanda flexible. Ya, entonces, para terminar, nos quedan casi que 10 minutos. Un poco resumiendo, bueno, el motor de reserva depende de muchos factores: el costo de falla, unidades despachadas, la precisión de la demanda neta. La determinación de la reserva tiene que ser hecha a través de una optimización de costo de energía y reserva. La remuneración a las centrales que suministran reserva debería ser, no lo dije, por cierto, se me olvidó. Lo óptimo sería remunerar a través del costo marginal de la reserva, que eso es lo que formuló SWEPS, ¿no? SWEPS dice que los mercados se evolucionarán de buena manera si se tarifica al costo marginal. Y a partir de ahí se armó lo que sería el esquema marginalista, que solamente se ha hecho con energía, y ahora se está tratando de hacer con reserva. Pero hay otros dos elementos más en la formulación de SWEPS, que es súper avanzada para su época. Bueno, el uso de las curvas RDC o RDC es una manera simple, se hizo, yo creo que por simplicidad, para determinar el monto de la reserva óptima, ¿no? Y también da señales económicas a los participantes del mercado, porque en función del punto que uno esté en la curva, le dice a los participantes si tienen que invertir más para prestar, no invertir más, perdón, si están más estimulados o más incentivados para prestar reserva o no. O sea, si el costo de reserva está alto, bueno, va a haber un conjunto de lobos que van a querer estar en ese mercado, y si el costo de reserva está bajo, porque la curva así lo indica, pero el precio de la reserva está bajo, entonces los lobos no van a querer participar en ese mercado. Y eso es la señal económica adecuada. O sea, lo que está diciendo es, en momentos críticos, traten de dar reserva, y en momentos no críticos, no den reserva. Momentos críticos de la operación diaria, ¿no? Y a medida que la penetración renovable se incrementa, bueno, es necesario productos nuevos como la rampa flexible. Y eso es todo lo que le traje hoy. Ahí está mi correo. Bueno, estoy disponible para cualquier ayuda que necesiten, no sé, tesis de grado, en estos mundos de la economía y los mercados eléctricos que son tan interesantes. Los puedo ayudar en la medida de lo posible. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias, Oscar. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Aquí está preguntando a profesor Alexis Rivero. ¿La tecnología de almacenamiento es hoy por hoy un oferente de reserva? Sí, no lo dije tampoco. Gracias, Alexis. Un saludo, Alexis, tanto tiempo. Hay un nuevo producto que se llama reserva rápida. Y en Chile se formuló, pero al final no cuajó. Pero se cree que a medida que la presentación renovable se incremente y haya estas variaciones tan brutales como las eólicas, se necesitan
una tecnología que pueda incrementar la generación o las inyecciones casi instantáneamente. Y eso la única tecnología que nos puede dar es las baterías. Entonces, cuando los mercados necesiten ese tipo de, o sea, cuando se vea que se necesiten este producto, te lo aseguro que se va a dar. O sea, yo no he visto mercados que lo tengan, pero sí he visto papers, y acá en Chile se formuló, porque nosotros hacemos como un informe a principio de año para ver las necesidades. Y el operador dijo que tenemos que evaluar eso, lo que sería una reserva rápida, pero al final no quedó. Pero yo creo que quizás el año que viene o dentro de 2 años, la reserva rápida va a estar acá en Chile y va a tener que ser con baterías. Ahora, el tema de la batería es otro tema que podemos hablar mucho tiempo porque los costos todavía están altos. Pero cada día baja más. Cada día baja más. Entonces yo creo que la próxima revolución de los sistemas eléctricos va a ser la revolución de las baterías. Excelente, excelente. Bueno, Oscar, muchas gracias. Nos ha dado una perspectiva de un tema que no está en los manuales básicos en los textos que utilizamos para iniciar a los estudiantes en temas de operación económica. En los temas de operación económica típicamente trabajamos con modelos de despacho clásico en el que la incertidumbre no está modelada porque se necesita primero comenzar a caminar para después hacer el maratón, ¿no? Y nos has dado claramente una visión clara de lo que es la reserva y es muy útil para el curso que estamos haciendo. Yo quería preguntarte, hablarte ahora que habláramos unos minuticos acerca del control de tensión, ¿no? Hoy en día, con la penetración de grandes parques eólicos y solares, todo el mundo está preocupado con la normativa de huecos de tensión y a los proveedores se les obliga a invertir en inversores para poder dar respuesta de control de tensión, es decir, potencia reactiva. ¿Cómo ves tú los mercados de potencia reactiva? Bueno, es parecido a tu respuesta anterior, ¿no? Hay que caminar primero para hacer la maratón. Pero la evolución, uno puede hacer el paralelismo con la reserva, ¿no? Como comenté al principio, antes la reserva no se remuneraba. Antes se consideraba que tú, para entrar al club, o para tú ser parte del club, tú tenías que prestar la reserva. Y entonces te obligaban a prestar la reserva, ese 5% que hablé. Aquí en Chile en algún momento fue hasta 7% en el sistema del norte de Chile. Entonces, pero a medida que comenzó, o sea, a medida que la reserva comenzó a prestar importancia porque el mercado evolucionó, porque entraron las renovables, se dio cuenta que no era conveniente como que imponer los niveles de reserva, por lo que comenté al principio, porque no, hay lo que se llama la teoría de incentivos, y si una central o una empresa no tiene un incentivo económico, no va a hacer el mantenimiento adecuado del equipamiento, ¿no? Del gobernador o de todo lo que implica ya la parte técnica, ¿no? Incluso se puede declarar indisponible la central, pues dice que si está viendo que no tiene el incentivo adecuado, no va se va a declarar indisponible para no estar despachado y prestar la reserva. Entonces, la evolución que tuvo eso fue que no hay que pagar la reserva para dar justamente el incentivo. Primero, para que haya las señales adecuadas para la expansión. Eso es lo principal. Para que el sistema se vaya adaptando, a medida que haya más penetración renovable, haya más reservas. Eso es lo importante. Si tú no das la señal de expansión, te vas a llenar de solares y de eólicas y no vas a tener el respaldo térmico, si lo quieres ver así clásico, o el respaldo de demanda flexible para atender esas variaciones de demanda neta. Entonces vas a llegar a un momento en que vas a colapsar. Entonces, para que no llegue ese momento, bueno, se dijo, vamos a hacer un mercado de reserva. Y ha funcionado, yo creo que relativamente bien. Lo mismo va a pasar con tensión, Pablo. Lo mismo. Ahora es obligado y después se van a dar cuenta que es importante que las centrales tengan el equipamiento técnico bien mantenido y en condiciones óptimas. Y la única manera de hacer eso es pagando. Entonces, cuando tú vas a pagar, viene la otra pregunta, ¿cómo pago? Bueno, ahí podemos entrar en términos ideológicos,
pero hay como un consenso que lo mejor es un mercado. O un cuasi mercado, a veces se llama así, porque a veces no puedes generar un mercado clásico como tal, porque primero que, pues, bueno, hay que tener algo, antes de eso quiero decir algo que no lo dije antes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los mercados porque si no se dan las condiciones para que sea un mercado de buena manera, en el sentido de que no haya poder de mercado, o sea, es decir, que haya suficientes oferentes y suficientes demandantes, lo mejor es no hacerlo, pero en dado caso de que tú no tengas las condiciones para generar un mercado, bueno, tú puedes teóricamente despejar los precios que despejaría un mercado. Y entonces puedes pagar, remunerar a las centrales a través de esa simulación que tú estás haciendo. Si tú tienes las condiciones para generar un mercado, porque tú determinas que no hay potencialidad de poder de mercado de alguna gente, bueno, haces el mercado y lo monitoreas, porque tampoco lo puedes dejar libre. Tienes que comenzar a monitorearlo y quizás en algún momento tomar acciones para limitar el poder de mercado de ciertos agentes. Y eso es otro tema súper fascinante y podemos estar hablando 3 horas sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por tu participación, por todos los conocimientos que nos has impartido. Yo creo que ya estamos sobre la hora. Este material va a quedar grabado y va a quedar disponible en la página del grupo, justamente en la página donde se estaba haciendo la promoción de este evento. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.